en el caso espiritual, Jesús nos justifica. Entonces, mis hermanos, en el texto que ya leí y en otros más, el verbo justificar se usa en una forma pasiva, es decir, que no tiene una acción. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que ya nosotros no podemos justificarnos por nuestra propia cuenta, sino el que nos justifica es Dios. Y aquí hay algo interesante. Esta es una declaración, mis hermanos, que emite Dios no como Señor, no como Creador, no como dueño de todo lo que existe, mis hermanos, sino emite esta declaración como un juez. Un juez. No se trata, entonces no se trata de un cambio o un proceso dentro de una persona que recibe un veredicto. El veredicto es que somos declarados justos. Y la palabra justificar se usa precisamente de esa manera, de una manera legal o jurídica en varios pasajes de la Biblia. Un ejemplo claro de este uso se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Diga conmigo, Dios es el que justifica. Pero vamos a mirar más adelante la bendición de esa justificación. ¿Quién es el que condenará? Entonces aquí está Jesús, está el Señor Dios diciendo: o lo absuelve o lo condena. Si lo absuelve, lo declara justo. Si lo condena, lo declara culpable. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Dios justifica, mis hermanos, mira simplemente la evidencia que hay para justificar y emite el veredicto. Y el veredicto con el que le pide perdón es justo y merecedor de todos los privilegios que Dios tiene. Dice: entra al terreno de las bendiciones, tú que has sido declarado justo, entras a heredar todas las promesas de la Biblia, entras a heredar todos los beneficios que el Padre Celestial da, entras a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene. Eso significa ser justificado. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, aquí contemplamos al Dios juez y el apóstol, amén, y el apóstol Pablo, dije ya, aquí menciona dos veredictos que puede emitir. El uno es condenar, y la condena es claramente una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso, mis hermanos, en la persona condenada. Cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y emite el veredicto: culpable y merecedor de castigo correspondiente. Pero paralelamente, mis hermanos, cuando Dios justifica, emite una declaración legal sin requerir un proceso para la persona justificada. En otras palabras, Dios no necesita que llevemos testigos. Dios no necesita una serie de audiencias para dictar un veredicto, porque Él conoce nuestra conciencia, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestro andar, Él conoce absolutamente todo. Y como lo conoce todo, Él no necesita de testigos. Simplemente cuando uno va y le dice: Señor, perdona mis pecados, Él dice: ok, estás sin culpa. Vete, porque has sido perdonado. De todo cuanto hayas cometido, no importa cuántas cosas, el Señor dice: te declaro justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No les parece esto bonito? Es gracias a Jesús que Dios nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito esto. Entonces, mis hermanos, gracias a Jesús somos justificados. Jesús, mis hermanos, era perfectamente justo. Si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, es la persona de Jesucristo. ¿Y por qué murió?
Miren lo que dice 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Alguien alguna vez decía, ¿por qué Jesús en algún momento fue abandonado del Padre? Y es que Jesús, en ese momento, cuando el Padre lo vio el pecado de toda la humanidad sobre Jesús, en los que había en ese momento, en los de la humanidad completa, allí vio los pecados, y por eso dice, Padre mío, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice que en algún momento el Padre Celestial, mirando este versículo, vio en Jesús el pecado de toda la humanidad, y como que dijo, esto no lo puedo tolerar con mi hijo. Pero luego Jesús triunfa sobre el pecado. Jesús va a la tumba, pero la tumba no se queda cerrada. Alguien movió la piedra, Jesús resucita, y gracias al Señor por esa resurrección nos hizo justos para la gloria de Dios. Nos hizo justos para que disfrutemos de Él. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que esa justicia es por la fe. Es por la fe. Ese es el rol de la fe. No todo el mundo goza de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? A los que le creen. A los que le creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que tienen fe. Gálatas 2:16 dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una actitud de confianza y dependencia de Dios. Eso es la fe. Dios no nos justifica por lo que hacemos. Ahí la religión tradicional dice, haga obras para que se salve. Las obras de misericordia son las que salvan. Mis hermanos, nosotros no somos salvos por obras. Nosotros no somos salvos por méritos. Nosotros somos salvos por la mera misericordia de Dios, por la mera misericordia del Señor. Pero hay que creerle. Cuando tú vas a la presencia de Dios y cuando te arrodillas y cuando le pides perdón por tus pecados, en ese momento el Señor, cuando tenemos la fe, ese es el momento que Dios nos perdona y nos vuelve a la paz con Él. Ahora, esto de la paz con Dios, ya el pastor Guillermo Arturo estuvo hablando en la mañana sobre esto. La paz se suele definir como un estado en el que hay relaciones armónicas, hablando humanamente. Cuando hay armonía, hay paz. Muchos procesos de paz ha habido en Colombia, solamente que la paz del mundo no es como tan duradera. Es endeble, es frágil, es rompible, y en cualquier momento esa fragilidad se da. Y por eso es que esos procesos no sirven. ¿Y saben por qué no sirven? Porque no lo hacen con la paz de Dios, sino como una definición de lo que es la paz humana. Y entonces dice, coloquémonos en un poquito de armonía, a ver si podemos tener paz en el país. Pero no, mis hermanos, no meramente, pues en esto es humanamente hablando, sí es el estado en el que hay relaciones armónicas y que denota un reposo, una tranquilidad pública, una tranquilidad privada. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella noche tan terrible cuando hubo estas personas, no me acuerdo cómo se llamó eso, una explosión, no sé qué. Pero hermano, la intranquilidad de que algunos estaban luchando, de que se iban a entrar a los apartamentos, esta situación que hubo hace algunos años, el estallido social, ese fue, el estallido social. Qué angustia. Eso nos hacía perder la paz.
¿En qué momento esto iba a explotar? Por allá hubo muertos, hubo situaciones duras. Y hermanos, eso no deja a la persona tranquila. Por eso, hermanos, la tranquilidad pública y la tranquilidad privada es necesaria, pero a veces no se da. Hay una promesa definiendo esta clase de paz, cuando Dios le decía a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Qué bonito es que Abraham moriría en una armonía con su gente. En el Antiguo Testamento la palabra paz es shalom, shalom. Pero shalom no solamente habla de paz. Shalom trae una cantidad de beneficios, porque viene también acompañada, que viene de la misma raíz, la otra palabra que es shalem, y shalem significa integridad. Y escuchen bien este enlace. Quiere decir que la paz depende de la integridad de la persona. Paz, o mejor, integridad y paz tienen que ir siempre paralelas, porque esto permite que haya una relación estrecha entre paz e integridad. Y esa es la paz verdadera. Las Escrituras, mis hermanos, revelan la paz, que la paz genuina se manifiesta en, o se fundamenta en la integridad, lo cual da como resultado el bienestar y la salud, que son otros de los significados de shalom. Shalom también tiene que ver con bienestar, también tiene que ver con salud. Desde los primeros capítulos del Génesis, la paz entre Dios y la humanidad se dio por terminada por la falta de integridad en Adán y Eva. Entonces, la historia del Antiguo Testamento revela que el ser humano es incapaz de vivir con integridad y ser salvo por ella. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está rompiendo continuamente la comunión con Dios. Y si se rompe la comunión con Dios, el estado de paz no está. No está. Era necesario entonces que Cristo viniera para morir en nuestro lugar y así restaurar la paz con Dios. Primera de Corintios 15, 21, 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria sea al Señor, que vino ese mediador, el príncipe de paz, para ponernos de nuevo en paz con Dios. El término paz aparece más o menos unas 370 veces en la Biblia, y eso revela que es importante para Dios y por lo tanto tiene una riqueza inmensa en su significado. Vamos a mirar unos ejemplos. Se convirtió en una manera de saludo en los hermanos en la iglesia primitiva. Algunos se saludaban: paz a vosotros. Y era como ese deseo de que la paz, o el príncipe de paz, pudiera tener en el corazón esa ausencia de conflicto y esa desesperación, esa cosa que allá está por dentro, que invade y que no deja tranquila a la persona. Jesús viene para restaurar esa paz. Y entonces cuando dice paz a vosotros, es una frase que la Biblia registra por primera vez cuando los mayordomos de José, el mayordomo de José echó la plata entre los costales y les devolvió el dinero, y después ellos destaparon el dinero y destaparon los costales del trigo que llevaban, y allí estaba el dinero.
Y ellos dijeron, wow, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a apresar, no sé qué. Entonces cuando llegaron, el mayordomo de la casa de José les dijo, pasa a vosotros, no teman. Ahí está el dinero, sí, pero no se afanen. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos en este tiempo? Hay muchas formas de cómo la paz es quitada, cómo perdemos la paz fácilmente. Nosotros conocemos y seguro que tenemos al príncipe de paz en nuestro corazón, que nos ponemos los zapatos de paz del evangelio y no andamos en la paz que el evangelio da. Si hemos venido al evangelio es para experimentar la paz de Cristo y caminar en paz. En otras palabras, que nada en la vida, y eso es parte de la madurez cristiana, que nada en la vida logre quitarnos la paz de Cristo de nuestro corazón. Que nada en la vida logre desenfocarnos de lo que es la paz de Dios en nuestra vida. Cristo saludó a sus discípulos con estas mismas palabras cuando ya había consumado su obra después de la resurrección y los envió a compartir el evangelio. Ustedes se imaginan los discípulos en ese momento de Cristo, los discípulos de Cristo en ese momento mejor. Estaban en una situación de incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Nuestro líder se fue. ¿Qué vamos a hacer? Estaban todos reunidos. Los de Emaús, había unas personas ahí que iban hacia Emaús, iban hablando. Miren, nosotros estábamos pensando que tal vez él iba a ser el redentor de Israel y se murió y no supimos. Era un asunto de desesperanza. En Lucas 24:36, la Biblia dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿En medio de quiénes? Los dos que iban hacia Emaús, que iban hablando de la desesperanza que había. Y él se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. En el capítulo 20, versículo 19 de Juan, también dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo. ¿Qué tenían los discípulos? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hermanos, hay muchas cosas que nos hacen temer. Muchas cosas que nos hacen tener miedo. El Salmo 34 está habla de temores, habla de miedos, habla de angustias, habla de todas estas cosas, el Salmo 34, pero en cada cosa él está apelando, el salmista está apelando a Dios. Cuando dice, me libró de todas mis angustias, me libró de todos mis temores, porque hermanos queridos, la paz completa la tenemos con Dios. Allí los discípulos experimentaban miedo a los judíos. Claro, habían matado a su líder, lo habían visto sufrir, lo habían visto ser torturado. Y ellos podrían decir, en cualquier momento vienen por nosotros, pero Jesús se aparece allí y les dice, paz a vosotros. En otras palabras, tranquilos, no tengan miedo, aquí estoy con ustedes. Luego en el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El versículo 26 del mismo capítulo nos dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Estas mismas palabras el Señor se las dice hoy a todos los hijos de Vida en Acción, a todos los miembros de Vida en Acción. Paz a vosotros, tengan paz, no se afanen. Ahora, la paz también puede darse como ausencia de conflictos personales o de conflictos de comunidad. Santiago afirmó que los conflictos vienen de las pasiones que combaten
en vosotros. Y Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El conflicto puede venir por situaciones, distintas circunstancias. En estos días que estoy en un proceso con unas personas por una situación de herencia, la herencia está quitando la paz entre ellos. Puede un negocio, en algún momento unos hermanos estar en armonía y tener una compañía entre ellos, una empresa entre ellos, ser socios, pero en un instante, hermanos, el enemigo viene, socava el bienestar, socava la armonía y entra el conflicto. ¿Por qué? Porque hay una pasión que defiende siempre lo mío, y de pronto estamos defendiendo lo mío, y cuando estamos en eso, entonces entramos en conflicto. Y esa es una ausencia de paz. ¿Qué hay que hacer? Arreglar. Un corazón que esté en conflicto con su hermano no puede tener la paz de Dios. Y un corazón que está en conflicto con Dios no puede estar en paz con su hermano. Así que el Señor nos tiene que en algún momento sacudir y decir: ¿yo qué estoy esperando? Hay personas que postergan y postergan el arreglar los conflictos que tienen pendientes, y en algún momento puede venir el Señor y su alma ¿qué? La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mandamiento habla de amar a Dios, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, no dejamos deudas pendientes, no dejamos cosas pendientes por arreglar, sino que arreglamos para poder experimentar la paz de Dios. Tenemos que tener paz con el prójimo, no hay otra. Entonces, hermanos, si todo conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando el Dios Trino tiene su obra en nosotros. La paz con Dios, en ocasiones, esto es un versículo muy bonito que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando estamos en paz con Dios, en ocasiones trae relaciones pacíficas con los enemigos. Escuche este versículo: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Increíble, ¿no? Escuche bien: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué bonito esto. No deja conflictos pendientes de arreglar. Apela a lo que dice Mateo 5. Dice: si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu prójimo tiene algo contra ti, te acuerdas de que hay un enemigo, te acuerdas de que hay un conflicto, deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla con tu hermano, y después sí, ven y presenta tu ofrenda. Yo no sé cómo ofrendamos a Dios alabanza y adoración sin estar en paz con el prójimo. Ojo con eso. Porque sí, tú podrás cantar, pero no pasará de un canto. No se convertirá ese canto en verdadera alabanza y adoración cuando hay relaciones rotas. Hay personas que fácilmente pueden venir el domingo a culto en conflicto, y salen y lo continúan. Eso se llama, hermanos, ¿saben cómo se llama? Religiosidad. Religiosidad. Y hay otro versículo, mire, tan bonito, es este mismo, pareciera que fuera contexto, pero lo escribe Pablo y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible,
y en Cristo todo es posible. Lo acabamos de cantar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y por qué el apóstol Pablo pone ese si es posible? Porque hay veces que podemos poner nosotros todo de nuestra parte, pero si al otro lado no quieren, ¿qué pasó? Cumplimos nosotros. ¿Sí? Cumplimos nosotros. Llamamos, reconocimos nuestra falta, pedimos perdón. El otro dijo: no quiero perdonar, no quiero nada contigo. Pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, procura al máximo no tener relaciones rotas. Procura al máximo no tener relaciones rotas. ¿Cómo promover relaciones pacíficas entonces, mis hermanos, en medio del conflicto? Pablo responde que evitemos vengarnos y que amemos a nuestros enemigos. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo tuve una lección de parte del Señor en torno al perdón y a la no venganza. Y es que tuve la tristeza terrible de que al otro día de mi matrimonio mataron a mi hermano menor. Yo no estaba, salimos con mi esposa sin dejar huella para dónde íbamos. No quería que nos molestaran. Nadie sabía dónde estábamos, por lo tanto no podían avisarnos. Por allá como el 27 de diciembre, llegamos a una ciudad y yo me arrodillé a orar y sentí algo como de muerte. Y dije, pues vamos a llamar en una llamada internacional. Y mi suegra le dijo a mi esposa: hay por ahí algunos problemas, algunas situaciones, pero no es grave. Yo creí que de pronto sentir muerte es que como la abuelita de mi esposa estaba enferma, yo dije, de pronto se murió la viejita. Pero bueno, ya no nos dijeron, no nos avisaron, porque ya habían pasado 2 días del entierro de mi hermano. Llegué 15 días más tarde, me dijeron la noticia, lógicamente fue algo terrible para mí. Y dije, ¿y el tipo que lo mató? No, él está preso. Y como todos esperaban en casa, lógicamente yo dije, vamos a perdonar. Todos esperaban que el pastor dijera que vamos a perdonar. Y yo dije, vamos a perdonar. Pero fui con mi papá porque necesitaba reclamar unas cosas aquí en los juzgados de Palo Quemado. Un reloj, unas pertenencias de mi hermano. Y de pronto traían a un señor ahí encadenado. Y empezó en mi corazón a decir, ese es el que lo mató. Y yo ahí, y ¿saben qué, hermanos? Yo sentí inmediatamente salir y cogerlo y decirlo y agarrarlo, y por qué lo mató a mi hermano, y como estaba encadenado pues no se podía defender. Pero de verdad sentí ir a vengar la muerte de mi hermano, y inmediatamente cuando yo fui a dar el paso, el Espíritu Santo vino a mi vida y me dijo, ese no es. Pero me dijo, tú no has perdonado, tú querías vengarte. Y a veces nosotros creemos que sí, tenemos ahí, y al momento de estar frente a frente con la persona, nos damos cuenta que no hemos perdonado.
Yo no sé, hermanos, qué relaciones rotas tengan, porque relaciones rotas impiden la paz interior y impiden la paz con Dios. También tenemos el llamado de Pedro a apartarnos del mal, a hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Y mire lo que dice 1 de Pedro 3, 8 al 11. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, aleluya, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Los creyentes somos llamados a promover la paz en los términos de Dios, lo cual será posible si adoramos con nuestra vida al príncipe de paz. Sí es posible, porque tenemos nosotros el príncipe de paz que nos ayuda a guardarnos en paz con Él. Y Jesús, ese príncipe de paz, precisamente es así, lo llaman así porque en la tierra lo demostró. Jesús no se inmutó cuando la tempestad venía y los discípulos allá angustiados: Señor, sálvanos que perecemos. No se inmutó. Reprendió los vientos. Él tuvo paz en medio de la tormenta. Él sabía esa promesa que decía, que dice: si cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Jesús estuvo tranquilo cuando las multitudes tenían hambre y no tenía nada que darles. Él estaba en paz. Jesús tuvo paz cuando le hablaron de la muerte de su amigo íntimo de corazón, Lázaro. Él tuvo paz. Jesús tuvo paz cuando le dijeron: mire, la hija de Jairo, el que te está ahí a tu lado, el que te sirve, se murió. No, demoró 2 días más. No se inmutó. Mis hermanos queridos, cuando tenemos una serie de cosas, de conflictos, de situaciones, hay enfermedades psicosomáticas. Esta mañana el pastor Gillo habló de algunas de ellas. Pero las gastritis, la inflamación del colon, los dolores, las arterias en algún momento que juegan una mala pasada, y en esas angustias, en esas situaciones difíciles, hermanos, tenemos enfermedades. Vivamos en la paz del Señor, porque entre otras cosas, mis hermanos, la paz es uno de los componentes del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. Los dones, tener dones no es garantía de santidad. Los dones son herramientas para trabajar, son herramientas para hacer la obra. Pero el que tiene y desarrolla el fruto del Espíritu, eso sí es garantía de santidad. Porque recuerden, ¿cuáles son los componentes del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿Qué te roba la paz? La paz, hermanos, también es algo que nos ayuda para no sentirnos agobiados acerca del futuro. Todos los beneficios que una persona recibe como resultado de creer en Cristo es un hecho, mis hermanos, indudable. Pero, hermanos, algunas personas se están diciendo ya como en una desesperanza, como en una angustia: bueno, ¿y qué pasará en marzo del 2026? ¿Y qué pasará en mayo de 2026? ¿Y qué pasará en junio? Donde son, la primera vuelta es en mayo, la segunda vuelta de elecciones es en junio. ¿Y qué pasará? Y algunos viven muy inciertos y eso les quita la paz. Quiero decirles,
pase lo que pase en las elecciones, tenemos que lógicamente saber elegir. Tenemos que elegir con sabiduría. Tenemos que elegir con la inteligencia del Señor. Tenemos que pedirle a Dios y elegir no personas que estén en contra de nosotros, que estén en contra de la iglesia, que estén en contra de los principios y valores. Tenemos que elegir personas que comulguen con principios y valores de la iglesia. No vamos a tener allá un pastor cristiano evangélico, pero sí al menos que se identifique con nuestros principios y valores. Pero hermano, esté quien esté en la presidencia de Colombia, mis hermanos los cristianos, tenemos que tener tranquilidad y paz, porque Él nos sacará adelante en nuestro proyecto de vida. Él será el que nos ayudará y veremos que la paz para el futuro debe estar aquí en nuestro corazón. Mira, hermanos, es que en algunas charlas en torno al futuro del país hay personas ya desesperadas, angustiadas. El futuro está en las manos de Dios, y eso nos trae paz para el futuro también. Así que, hermanos queridos, el libro de Hebreos dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que dice que el Dios de paz, Él nos mantenga en esa paz. No puedes tú hablar del evangelio de la paz y demostrar desesperación. No se angustie, aun cuando las cosas no se estén dando. Pero es que cualquier cosita, hay personas que con cualquier cosa pierden su paz. Un dolor de cabeza, ay, Dios mío, ¿y qué me va a dar? Cualquier situación en esto, ay, Dios mío, ¿y ahora qué tendré? No, hermanos, no se angustien. Que no le fue bien en esta semana en los negocios, no se angustie. La semana entrante le va a ir mejor. Pero si no es la semana entrante, el mes entrante. Si no es el mes entrante, el año entrante. Si no es el año entrante, en el quinquenio entrante. Pero Dios estará con nosotros y nos sacará adelante. Y Él no nos dejará más sumidos en desesperación o en angustia. Quien tiene el príncipe de paz, vive en la paz que el príncipe da. Y quiero dejarles con este versículo. Isaías 26:3. Escuchen bien. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Persevere en Dios, aquí en su mente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ¿qué? La confianza en Dios nos mantendrá en paz. Ojalá tú te lo memorices. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.